Queridos hermanos, buenas noches. Los saludo con la paz del Señor. A cada uno de ustedes, queridos hermanos, estamos nuevamente reunidos para compartir la palabra del Señor y pues continuar con nuestro estudio, ¿verdad? ¿A dónde vamos después de morir? Ya hemos tenido 2 capítulos. Este es el tercer capítulo, querido hermano, querida hermana. Y bueno, siempre toda información bíblica es importante escudriñarla, analizarla, ¿verdad? Y estamos viendo que la palabra del Señor, queridos hermanos, nos muestra de que inmediatamente después de morir, pues nuestra alma va y duerme esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo a las nubes para que los muertos en Cristo resuciten y alcancen al Señor, ¿verdad? A las nubes. Querido hermano, querida hermana, yo te invito a que consagremos este momento al Señor. Deja de hacer lo que estés haciendo y ofrenda este tiempo especial a la palabra del Señor. Concéntrate en el mensaje, escudriña, analiza, querido hermano, querida hermana, y es así como crecemos y como conocemos el mensaje del Señor. Digámosle al Padre: Padre amado, te damos gracias por este momento, gracias por nuestras vidas, gracias por este día, Señor, que está culminando. Padre amado, venimos y nos postramos en tu presencia para que tu palabra, Señor, sea enseñanza a nuestro espíritu. Padre bendito, venimos también a ti a darte gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, por cuidarnos, por protegernos. También te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Purifícanos, Señor, límpianos. Queremos estar aceptos en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, esta noche vamos a tocar el tema importantísimo también en la que hay a veces algunas controversias. Aquel momento en el que Moisés y Elías aparecen al lado de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su transfiguración, ¿verdad? Entonces, mucha gente cree de que las almas de Moisés y Elías pues toman parte de la realidad. Es como si hubieran resucitado o que están en el cielo y han venido a visitarlo a Jesucristo en el momento de la transfiguración. Justamente vamos a entrar de lleno a este estudio bíblico, queridos hermanos, respecto a Moisés y Elías en la transfiguración del Señor. Y por eso es que te pido que pongas toda tu atención a cada versículo que vamos a compartir, porque vamos a mostrar un mensaje importantísimo sobre esta aparición de Moisés y Elías en la transfiguración del Señor. La prédica titula, queridos hermanos, Moisés y Elías en la transfiguración del Señor. Es nuestro tercer capítulo del estudio bíblico que estamos haciendo, a dónde vamos después de morir, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, otro registro que algunas veces es fuente de confusión en el tema de si los muertos están en realidad vivos, es decir, si los que han muerto están participando de las cosas de los vivos bajo el sol o no, es el registro de la transfiguración del Señor. Y de la gente algunas veces concluye que estos profetas, que Moisés y Elías, debieron haber estado vivos para poder aparecer en la escena de la transfiguración, ¿verdad? Este no tiene que ser el caso, como veremos en un muy cuidadoso análisis de estos versículos, queridos hermanos. El registro de la transfiguración viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del verso 1 al 9. Y dice así, queridos hermanos: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres,
Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, toma atención, querido hermano, querida hermana, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Queridos hermanos, en este pasaje hemos visto que Moisés y Elías habían tenido una conversación con Jesús, y la pregunta es: ¿significa que estos 2 profetas están vivos? Es decir, que sus almas están participando de manera real en el mundo de los vivos. Es decir, como si ellos hubieran estado en el cielo, hubieran bajado a visitarlo a Jesucristo en su momento de transfiguración y luego han subido nuevamente al cielo a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, pareciera que podemos creer eso, queridos hermanos, pareciera que eso pudiera ser verdad. Sin embargo, vamos a leer lo siguiente, queridos hermanos, en el libro de Deuteronomios, capítulo 34, versos 5 al 6, donde dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y luego leemos en Josué 1:2, que dice que Dios dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, queridos hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de ver, a dónde vamos después de morir, en la primer prédica sobre este estudio, los muertos pues no están vivos ahora, ¿verdad? Es decir, sus almas no participan. ¿Por qué? Porque están dormidas esperando la llegada de Cristo. Y Moisés, acabamos de ver versos bíblicos que sustentan claramente de que Moisés está muerto y que el primogénito de la resurrección es Jesucristo, ¿verdad? Nadie ha resucitado antes que Jesucristo, y nadie ha resucitado con un cuerpo glorioso después que Jesucristo ha resucitado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña de que todos dormimos hasta cuando Él venga a las nubes para resucitar con Él. Por el momento, hasta este momento, queridos hermanos, Jesucristo es el primogénito y el único hasta este momento, ¿verdad? El único que estaba muerto y ahora está vivo es el Señor Jesucristo, a quien Dios levantó de los muertos al tercer día, ¿correcto? Por lo cual, queridos hermanos, Moisés no podía estar vivo ni físicamente hablar con Jesús el día de la transfiguración. Pero pastor, ¿cómo es eso? Pero si la palabra está diciendo de que Moisés y Elías estaban hablando con Jesucristo en el día de la transfiguración. Es verdad, eso dice la palabra. Las resurrecciones, queridos hermanos, no habían sucedido porque Jesucristo ni siquiera había muerto, ¿verdad? No había sido crucificado. Estaba en un lugar, en un monte, y él experimentó una transfiguración. Entonces, si las resurrecciones aún no habían sucedido, así que Moisés no estaba vivo pues ese día. Entonces, ¿qué pasó en ese momento de la transfiguración, queridos hermanos? Eso es lo que vamos a entender, eso es lo que vamos a discernir, eso es lo que vamos a aprender esta noche. ¿Qué pasó en el momento de la transfiguración para que nuestros criterios, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, queridos hermanos, sea siempre más profunda? Porque Dios no nos quiere ignorantes en la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos avanzando en estos estudios tan interesantes y profundos, queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasó en la transfiguración? ¿Qué quiere decir que Moisés y Elías
Ananías ahí aparecieron. Entonces, la palabra clave para entender esto es la palabra visión que menciona Jesucristo en Mateo 17:9, donde Jesús les dijo a los discípulos que no contaran la visión a nadie. Cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús, era una visión sobrenatural y por eso no requería ni significaba que esos dos profetas estuvieran vivos en ese momento. Esto lo podemos entender aún mejor, queridos hermanos, viendo las apariciones en el Nuevo Testamento de la palabra en griego que se traduce aquí como visión. Como es del Nuevo Testamento, está escrito en griego y esta palabra visión es la palabra orama. Otros la escriben como jorama, ¿verdad? Esta palabra griega jorama es la que quiere decir visión. Entonces, queridos hermanos, vamos a entrar a un estudio, a un análisis de otros lugares, otros versos bíblicos donde usan la palabra visión o en griego jorama, orama, ¿verdad? Y los vamos a ir escudriñando, queridos hermanos, y de por sí la palabra nos va a ir explicando ¿qué pasó con estas apariciones de Moisés y Elías en el momento de la transfiguración de Jesucristo? Y también vamos a entender en otros lugares cómo la palabra visión, en griego jorama, nos van a dar el entendimiento de qué fue lo que pasó en ese momento. Queridos hermanos, vamos a analizar entonces el caso de Pablo y Ananías. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 10 al 12. ¿Qué dice, queridos hermanos? Había entonces, escuchemos bien, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Aquí otra vez la palabra importantísima que estamos analizando, porque Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando hubo terminado la transfiguración, no digan a nadie respecto a esta visión. Entonces, aquí está el punto de explicación, queridos hermanos, porque en Hechos 9 del 10 al 12, el caso de Pablo y Ananías, dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate. No nos olvidemos que esto le dijo el Señor en visión a Ananías, ¿verdad? Le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, escuchen esto, he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Te lo vuelvo a leer, queridos hermanos, este segmento, porque he aquí, él ora. ¿Quién ora? Saulo de Tarso. Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Ok, Pablo había visto a Ananías en visión. ¿Te das cuenta? Sin que ni siquiera Ananías lo supiera. Es decir, Ananías era una persona que dice la palabra, era un discípulo que estaba vivo, obviamente, y a este discípulo vivo, llamado Ananías, Pablo lo había visto en visión, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, sin que ni siquiera Ananías lo supiera, ¿verdad? El Señor se lo dijo a Ananías después. En otras palabras, queridos hermanos, el hecho de que una persona aparezca en una visión no significa que esa persona está ahí físicamente, está ahí realmente, ¿verdad? Porque es una visión, queridos hermanos. Ahí está el punto. Dios puede usar, queridos, la imagen de alguien para comunicar un mensaje.
Pero eso no significa que esa persona está ahí en el momento de la visión, como acabamos de ver. Entonces, consecuentemente, queridos hermanos, el hecho de que Moisés y Elías aparecieron en la visión de la transfiguración no significa que estaban ahí físicamente, ni que estaban vivos en el momento de la visión, porque es una visión, y acabamos de ver, porque Saulo, en aquel momento, él oraba y había visto en visión a un varón llamado Ananías. Y Ananías era una persona que ni siquiera se había enterado que debía ir donde Saulo a que imponga las manos y recobre la vista. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? Este es un segmento bíblico donde la palabra visión no significa que esa persona está ahí físicamente, está ahí realmente, ¿verdad? Vamos a ver otra cita bíblica, queridos hermanos. El caso de Pedro y el lienzo con los animales. Esto está registrado en el libro de Hechos, capítulo 11, versos 5 al 10. Y dice así: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Otra vez la palabra joroma. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Queridos hermanos, no olvidemos, dice el libro de Hechos: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. El gran lienzo, queridos hermanos, bajó del cielo y su contenido le fue mostrado a Pedro en una visión. Al leer este pasaje, todos entendemos que Dios no tuvo que traer, ¿verdad? No tuvo que traer a todos esos animales físicamente, ponerlos en la mesa y mostrárselos a Pedro. Pues entendemos leyendo la palabra visión que lo que Pedro vio no requirió la presencia física de esos animales. Es decir, la conclusión es la misma que con Ananías. El hecho de que algo o alguien sea demostrado en una visión no requiere su presencia física en la visión. Es una imagen que Dios da para comunicar un mensaje a aquel a quien le da la visión. Por lo tanto, queridos, de la misma manera necesitamos entender que el hecho de que Moisés y Elías aparecieron en la visión de la transfiguración no significa que esos 2 profetas estaban vivos o físicamente presentes en la visión. No significa eso, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces vamos sustentando y vamos engrosando la explicación basándonos en la palabra visión o joroma. Vamos a leer otro pasaje más, queridos hermanos. El caso de Pedro y su liberación de la prisión. Este es un caso espectacular, queridos hermanos. Tomemos atención. Está en el libro de Hechos, capítulo 12, versos 6 al 10. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó, escuchen bien, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Escuchen esta duda de Pedro al salir de la cárcel. Vuelvo a leer: y saliendo le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma.
y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Ahora, queridos, eso no es una visión, ¿verdad? Un ángel vino literalmente y despertó, es decir, de manera real. El ángel se presentó ante Pedro, lo liberó, despertó a Pedro y lo sacó de la prisión. Eso sí requirió la presencia física del ángel y fue una presencia real, física. El ángel estaba ahí. Mira ahora lo que Pedro pensó inicialmente y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Queridos hermanos, querida hermana, Pedro inicialmente pensó que lo que estaba sucediendo no era verdad, sino una visión. Eso hace una comparación entre una visión y una realidad. Si este hecho hubiera sido una visión, escuchen, si este hecho del ángel que va donde Pedro hubiera sido una visión, no hubiera sido físicamente real, ¿verdad? Y si fue físicamente real, no hubiera sido una visión, por supuesto. Entonces, en esa duda de Pedro de ver al ángel que lo liberaba, él dijo, ¿qué estoy viendo? ¿Es esto una visión? No, querido Pedro, no era una visión, era una realidad. El ángel lo visitó y lo liberó de la prisión. Cuando Pablo vio a Ananías sanándolo en una visión, no fue físicamente real. Esto es, Ananías no estaba ahí, ni sanó a Pablo en el momento de la visión. Sin embargo, queridos, cuando Ananías fue, tocó la puerta de Pablo, le puso las manos en los ojos y lo sanó. Ya no era una visión, sino era algo físicamente real, queridos hermanos. Yo quiero que me estés siguiendo y yo quiero que estés discerniendo. Seguramente estás con tu Biblia leyendo conmigo también los mismos versículos que te invito a leer para que discernamos, queridos hermanos, y entendamos, porque Jesucristo, cuando terminó la transfiguración y volvió a referirse a mirar a sus discípulos, les dijo, no cuenten a nadie esta visión. Y por eso es que nos hemos concentrado en esta palabra visión, joroma u oroma, para explicar de que la presencia de Moisés y Elías en el momento de la transfiguración de Jesucristo no fue una presencia real, sino fue una visión, una visión. Y aquí estamos explicando con otros versos bíblicos lo que es una visión. Queridos, aplicando esto a lo que sucedió en la transfiguración del Señor, nos dijeron que eso fue una visión, ¿verdad? Algo que Dios mostró, un mensaje que Dios quería hacer llegar. Y era importante tener en ese mensaje a Moisés y a Elías apareciendo ahí. Pero Dios no tuvo que ponerlos ahí físicamente vivos, es decir, como resucitados, como bajados del cielo, para tenerlos en la visión. Su aparición en esta visión no requirió su presencia bíblica. Queridos hermanos, estamos dando sustento bíblico a aquel entendimiento y aquel discernimiento de la palabra de que cuando nosotros morimos no nos vamos al cielo de manera directa ni nos vamos al infierno. Tampoco estamos diciendo que nos vamos a ningún purgatorio. Estamos diciendo por la palabra del Señor y lo que hemos venido estudiando hasta ahora, de que ¿a dónde vamos después de morir? Nos vamos al Seol, al Hades, al silencio, a la tumba, al sepulcro, a aquel lugar donde dormimos, donde los muertos en Cristo, queridos hermanos, resucitarán primero cuando Jesucristo venga a las nubes. Lo venimos repitiendo, queridos hermanos, y lo vamos a seguir haciendo porque debemos entender con claridad ¿a dónde vamos después de morir? Estamos tocando el tema ahora de aquella presencia de Moisés y Elías en el momento de la transfiguración de Jesucristo, porque ese momento mucha gente lo interpreta y concluye de que Moisés y Elías ya están en el cielo y pues han venido a visitar a la tierra a Jesucristo y a acompañarlo en aquel momento de su transfiguración. Y por lo tanto, aquella explicación de que dormimos, queridos, pareciera que se confunde, ¿verdad? Más todavía, la pregunta es,
hemos leído muchos versos bíblicos, queridos hermanos, en la que Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Y entonces, si acabamos de sustentar de que Moisés murió, ¿por qué pudo haber resucitado antes de Jesucristo? Porque si Moisés se le apareció en la transfiguración a Jesús, Jesús ni siquiera había muerto en ese momento, menos resucitado, ¿verdad? Pero Moisés ya estaba con él. O sea, ¿Moisés pudo haber sido el primogénito de la resurrección? No, ¿verdad, queridos hermanos? Entonces, por eso es que estamos explicando aquel momento de Moisés y Elías en la transfiguración de Jesucristo, dando sustento bíblico que la aparición de Moisés y Elías con Jesucristo en ese monte es nada más una visión. Y la visión no requiere de que Moisés y Elías estén físicamente presentes al lado de Jesucristo. Queridos, vamos a leer un caso más. El caso de Pablo y el varón macedonio. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 9 al 10. Leo así. Y se le mostró a Pablo, escuchemos bien, queridos, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Queridos hermanos, ¿acaso este varón vino desde Macedonia y estuvo parado ahí literalmente frente a Pablo? No, ¿verdad? Nadie de nosotros creo que lo cree así, ¿correcto? Todos entendemos, puesto que el texto dice que apareció en una visión, no estaba ahí literalmente. Si apareció en una visión, no estaba ahí físicamente, sino que fue una visión que Pablo tuvo de noche, en la que como si un macedonio estuviera de pie, diciendo: anda a Macedonia, ayúdanos, evangelízanos, danos el mensaje de la salvación. Por eso es que Pablo enseguida procura ir a Macedonia, porque considera esa visión un mensaje de Dios para llevar y anunciar el evangelio en esa región. Entonces no es que el macedonio vino de Macedonia, se paró frente a Pablo, le dio el mensaje y retornó a Macedonia. No, era una visión, queridos hermanos, era una visión. De la misma manera, y aunque parezcamos repetitivos, es de nuevo obvio, queridos, que Elías y Moisés no tuvieron que estar ahí físicamente en la visión de la transfiguración. Dios puede presentar lo que sea y a quien sea que Él quiera en una visión para hacer llegar su mensaje. Lo que se presenta en una visión de ninguna manera tiene por qué estar físicamente ahí. Queridos hermanos, estamos explicando y tratamos de ser lo más claro posible y lo más concreto, con sustento bíblico, queridos hermanos, de que Moisés y Elías no estaban físicamente presentes con Jesucristo en el momento de su transfiguración, para explicar y para que no nos confundamos de que cuando cada persona muere, va al sepulcro, va al Hades, va al Seol. Ya hemos explicado que Seol y Hades es lo mismo, solo que Seol está en hebreo y Hades está en griego, ¿verdad? Es el lugar del silencio, de la sepultura, la tumba. Es ahí donde todos cuando morimos vamos y dormimos ahí. Ya hemos visto en Eclesiastés, ¿verdad?, que los muertos no toman lugar en nada de lo que ocurre bajo el sol. Queridos hermanos, creo que estamos siendo claros en esta explicación y pues algunas visiones, queridos hermanos, en esa libertad que tiene Dios de darnos los mensajes, en esa soberanía, queridos hermanos, y lo acabamos de ver, algunas visiones se dan de noche, tal vez durante el sueño, como cuando Dios le habló a Pablo para que continuara predicando en Corinto, y en el caso del macedonio, a través del cual el Señor le habló a Pablo y le dijo que fuera y predicara el evangelio ahí, ¿verdad?
pues fue una visión que le dio de noche. Otros sucedieron con los ojos abiertos, como en el caso de Pedro y el gran lienzo con los animales. Acabamos de verlo, ¿verdad? Lo que es importante entender, queridos hermanos, es que una visión es una manera sobrenatural la cual Dios puede escoger para comunicar un mensaje a su pueblo. El hecho de que algo aparece en una visión, y esto quiero que quede claro, porque eso es lo que estamos estableciendo, eso es lo que estamos sellando esta noche. El hecho de que algo aparece en una visión no significa que está físicamente ahí, no significa que los cuerpos están en realidad ahí. Es una visión, queridos, es un mensaje de Dios que nos quiere dar a través de esa visión. Lo que aparece en una visión es importante más que todo en relación con el mensaje que Dios quiere hacernos llegar. Queridos, es parte del mensaje. También se nos pueden mostrar visiones a ti y a mí. Escuchen lo que dice el libro de Hechos 2:17. Escuchen, queridos. Y en los postreros días, dice Dios, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Queridos, entendemos que estas visiones son mensajes sobrenaturales que Dios puede mostrarnos, y cualquier cosa que esté involucrada no tiene que estar físicamente ahí, ni físicamente existir para que todos nosotros lo veamos. Es una visión. En griego esta palabra es oroma, ¿verdad? Queridos, podemos continuar y examinar el uso de la palabra visión, también tomando varios versículos del Antiguo Testamento, pero creo que ya hemos hablado suficiente sobre el tema. Sabemos de la escritura que Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración y que fue una visión. Lo dice el mismo Señor Jesucristo cuando habla con sus discípulos: no cuenten a nadie de esta visión. De lo que hemos visto, queridos, me parece que es obvio que el hecho de que hayan aparecido en esta visión no significa que estaban vivos en el momento de la visión. Queridos hermanos, toda esta explicación sobre Moisés y Elías respecto a su aparición, a la visión que los discípulos tuvieron al ver la transfiguración de Jesucristo, es para explicar y para que quede claro, queridos hermanos, este estudio que estamos profundizando cada vez más de a dónde vamos después de morir, ¿verdad? Muchos, queridos hermanos, así como el capítulo anterior que hemos estudiado de Lázaro y el rico, confunde a la gente creyendo de que en el Hades el rico, que tenía grandes placeres en la tierra, sufrió, y el pobre, que tuvo grandes sufrimientos en la tierra, pues en el seno de Abraham comienza a tener grandes bendiciones, es decir, una vida o un momento de gran gozo, de gran deleite. Entonces ya hemos estudiado ese pasaje. También para que no nos confundamos, para que no creamos que el Hades es un lugar de sufrimiento y el seno de Abraham un lugar. Ya lo explicamos, ¿verdad? Puedes buscar en nuestro canal de YouTube la prédica de Lázaro y el rico, que es parte del estudio a dónde vamos después de la muerte. Y quiero concluir, queridos hermanos, con este estudio, con este capítulo adicional, el tercer capítulo sobre este estudio de a dónde vamos después de morir. Pues habiendo analizado de que la aparición de Moisés y Elías en el momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte junto a algunos de sus discípulos no fue una realidad, no fue la aparición física de Moisés y Elías, sino fue una visión. Y la visión, lo hemos sustentado con otros versos bíblicos, no quiere decir de que si tenemos una visión, esas personas están físicamente presentes en ese momento, ¿verdad? Querido hermano, querida hermana, entiendo de que el Señor no nos quiere ignorantes. Tenemos que escudriñar. Yo te invito a que pues hayas tomado nota de todos los versículos que hemos tomado cita aquí y los escudriñes, querido hermano, que vuelvas a agarrar tu Biblia y vuelvas a estudiar. Mira hasta el origen de las palabras en griego, esta palabra que es visión, que es oroma, y pues
estoy seguro que el Espíritu Santo revelará en nuestros corazones, queridos, la verdad de lo que estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendigo tu vida, querido hermano. Entiendo que con este mensaje se nos van aclarando las cosas también, y pues demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de conocer su palabra, de ir profundizándola, de discernir y de entender lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Gloria a Dios, queridos hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tenga misericordia de tus pecados y ponga paz y tranquilidad en tu espíritu. Dios te bendiga, querido hermano. Gloria a Dios por este tercer capítulo que venimos avanzando sobre a dónde vamos después de morir. Vienen otros capítulos más, querido. Será para bendición. Gloria a Dios. Bendigo tu vida. Amén. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. La respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré.